dolor y la desesperación, la Escritura nos recuerda que en el día de la angustia Él nos responderá. Salmo 50:15. Esta promesa es la clave para entender cómo debemos orar cuando las dificultades nos rodean. Hoy exploraremos el poder de una oración sincera en tiempos de prueba, revelando cómo Dios se mueve en esos momentos de vulnerabilidad para transformar nuestro sufrimiento en victoria. Te mostraremos cómo orar con fe, cómo encontrar paz en medio del caos y cómo confiar plenamente en la respuesta divina, aunque no siempre sea inmediata. ¿Estás listo para descubrir el poder que tiene tu oración en los momentos más oscuros de tu vida? Cuando las pruebas nos alcanzan, cuando el dolor y la incertidumbre parecen nublar nuestra visión, surge una pregunta fundamental: ¿cómo orar en medio de las dificultades? La ansiedad, la desesperación y la confusión nos envuelven y orar parece ser una tarea difícil, una carga aún más pesada que las circunstancias mismas. Pero la Biblia nos ofrece una luz en medio de la oscuridad, una respuesta sencilla pero profunda. En el Salmo 34:17 encontramos esta poderosa promesa: claman los justos y Jehová oye y los libra de toda su angustia. Esta es la clave para entender cómo debemos orar en medio de las pruebas. Clamar con honestidad. Cuando oramos sinceramente, cuando le hablamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, Él está dispuesto a escucharnos y a brindarnos la respuesta que más necesitamos. Muchos de nosotros hemos aprendido a orar de una forma que suena adecuada, que suena correcta. Y es fácil olvidar que Dios no busca una oración perfecta, sino un corazón abierto y dispuesto. En momentos de prueba, a menudo pensamos que nuestras palabras deben ser elaboradas, ordenadas, cuidadosas. Pero Dios no necesita que vayamos con un discurso bien estructurado. Él anhela que vayamos tal como somos, sin esconder nada, sin adornos innecesarios. Lo que Él desea es una oración genuina, una que provenga de lo más profundo de nuestro ser, sin barreras ni filtros. Como dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagina por un momento que estás atravesando una de esas pruebas donde el dolor parece demasiado grande para ser comprendido. Quizás la angustia es tan profunda que ni siquiera las palabras parecen suficientes para expresar lo que sientes. Es en esos momentos cuando el Espíritu de Dios se convierte en nuestro abogado celestial, intercediendo por nosotros. No importa cuán rotos nos sintamos, Dios entiende nuestro dolor incluso cuando nuestras palabras no son capaces de reflejarlo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en esto? En lo reconfortante que es saber que en medio de nuestra incomodidad y debilidad, Dios está ahí, escuchándonos, comprendiendo lo que ni siquiera podemos articular. Veamos a Job, un hombre que pasó por pruebas inimaginables. Job perdió a sus hijos, su salud y sus riquezas y se encontró al borde de la desesperación. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job no se alejó de Dios, sino que oró con honestidad. Aunque sus palabras fueron cargadas de dolor y frustración, nunca dejó de clamar a su Creador. En Job 7:11 él expresa: por tanto, no me quedaré callado. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. Job nos muestra que Dios prefiere una oración sincera, aunque esté llena de dudas y preguntas, que una oración vacía o superficial. Y a través de esa sinceridad, Job fue fortalecido. No porque sus circunstancias cambiaran de inmediato,
sino porque su relación con Dios se profundizó. Dios lo escuchó, le respondió y al final Job experimentó una restauración que solo puede ser obra de un Dios fiel. La oración en tiempos de prueba no es un acto mecánico, no es simplemente un rito que debemos cumplir. Es un proceso de conexión profunda con el Dios que nos ha creado. Es allí donde se forjan las respuestas que necesitamos. La honestidad en la oración crea un espacio donde podemos estar vulnerables, sin pretender ser alguien que no somos. Esta vulnerabilidad ante Dios es lo que realmente abre puertas a la transformación. Cuanto más nos entregamos en oración, más Él se manifiesta. Y no necesariamente de la manera que esperamos, pero sí de la manera que más necesitamos. Imagina a David en el Salmo 6, cuando su alma estaba turbada y su cuerpo agotado. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están alarmados. Mi alma también está muy turbada. Salmo 6, 1, 3. David no ocultó su dolor ni su frustración. Él clamó abiertamente y a través de su honestidad encontramos el mismo proceso que Dios desea de nosotros. Una oración liberadora que libera nuestra alma del peso de la prueba. A través de esta comunicación sin filtros, David, al igual que Job, experimentó la gracia de Dios, la paz que solo Él puede ofrecer. Esto nos lleva a una lección muy importante. La honestidad en la oración es también un acto de fe. No estamos orando para cumplir una obligación. Estamos orando porque confiamos en que Dios nos escucha y en que Él tiene el poder para transformar nuestras circunstancias. A veces en medio del dolor es difícil creer que algo bueno pueda surgir de la prueba, pero es precisamente en ese espacio de vulnerabilidad donde se nos permite crecer en fe. Dios usa nuestras pruebas para acercarnos más a Él, para que aprendamos a depender completamente de su voluntad y para que nuestras oraciones se conviertan en declaraciones de fe y confianza. No hay duda de que las pruebas nos desafían a redefinir nuestra relación con Dios. La oración en tiempos de angustia nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a lugares donde de otro modo no habríamos llegado. Es en la dificultad donde nos encontramos con un Dios real, tangible, cercano, que no solo ve nuestra lucha, sino que desea ser parte de ella. Al orar con honestidad, dejamos que Dios trabaje dentro de nosotros. Nos rendimos ante Él, reconociendo que Él tiene control incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Y al hacerlo somos transformados. En Lucas 22, 42, Jesús mismo, en la agonía del Getsemaní, hizo esta oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos un ejemplo supremo de honestidad en la oración. Jesús no ocultó su angustia, expresó su deseo de evitar el sufrimiento. Sin embargo, también entregó su voluntad a la del Padre. Esta oración de Jesús nos enseña que podemos orar con sinceridad, expresar nuestras emociones y deseos, pero al final debemos rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es siempre lo mejor, aunque no podamos verlo de inmediato. Al comenzar a orar con esta honestidad radical, nos alineamos con la voluntad de Dios y permitimos que Él nos moldee a través de nuestras pruebas. La oración se convierte en un instrumento de sanación y fortalecimiento. Pero esa sanación no ocurre en un abrir y cerrar de ojos. No estamos orando para escapar de las pruebas, sino para ser transformados a través de ellas. Como dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y qué pasa cuando oramos con esta sinceridad? Cuando no intentamos esconder nuestras luchas, cuando no pretenden ser fuertes ante Dios, Dios responde. No siempre de la forma en que esperamos, pero siempre de la forma que más necesitamos. La respuesta de Dios no es solo la solución inmediata a nuestra angustia, sino una transformación interna que nos permite ver la prueba desde una nueva perspectiva. Nos da paz, nos da esperanza y nos fortalece para seguir adelante, ¿no? Así que en medio de tus pruebas, recuerda, Dios no está buscando oraciones perfectas. Él está buscando tu corazón, tu sinceridad, tu vulnerabilidad. No tienes que ser fuerte para orar, solo tienes que ser honesto. Y cuando lo hagas, verás cómo su paz, su consuelo y su fortaleza te rodean, llenándote de la seguridad de que Él está a tu lado, listo para levantarte. Te invito a orar hoy, no con palabras perfectas, sino con un corazón sincero. No importa lo que estés atravesando, Dios te escucha y Él se moverá en tu vida de maneras poderosas. Tal vez no de la forma que imaginas, pero de la forma que más necesitas. ¿Estás listo para orar con todo tu ser? Cuando las pruebas nos agobian y nos sentimos al borde del colapso, una de las primeras reacciones que solemos tener es dudar de si nuestras oraciones realmente llegarán al corazón de Dios. Las circunstancias nos afectan profundamente y el dolor a menudo nubla nuestra visión, llevándonos a preguntarnos, ¿Dios realmente escucha mis oraciones? En medio de la angustia nos encontramos con una verdad que trasciende todo entendimiento humano. Dios siempre escucha nuestras oraciones y su respuesta llega en su tiempo perfecto. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Esta promesa no es solo un consuelo vacío, es un recordatorio de que cuando clamamos con fe, el Señor responde. La pregunta no es si Dios escucha, sino si nosotros realmente confiamos en que Él nos oye y que su respuesta es la correcta. La confianza en que Dios escucha nuestras oraciones es un principio fundamental que debemos cultivar en medio de las pruebas. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentamos, la Biblia nos enseña que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Cuando oramos con la convicción de que Él nos escucha, nuestra fe se fortalece. Y es esta confianza la que nos permite orar con seguridad, sabiendo que no estamos hablando al vacío, sino a un Padre amoroso y fiel. En tiempos de aflicción es fácil caer en la desesperanza y pensar que nuestras oraciones no son escuchadas, pero la verdad es que Dios no está distante ni indiferente. Él está profundamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas y su respuesta siempre está en línea con su amor y sabiduría infinita. Al clamar a Dios en medio de las pruebas, estamos reconociendo que Él es el único que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. No estamos orando como una mera formalidad. Estamos abriendo nuestros corazones a su intervención divina. Esta es una acción de fe, una afirmación de que creemos que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La oración se convierte en una herramienta poderosa que nos conecta con el poder de Dios. Y en ese espacio de confianza, la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar nuestro corazón. La confianza no es solo una creencia pasiva, sino una acción activa. Es reconocer que, aunque no vemos la solución inmediata,
estamos confiando plenamente en que Dios está obrando en medio de nuestra situación. Este tipo de oración no es superficial ni emocionalmente impulsiva. Es una decisión de creer sin dudar. Como dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta confianza nos permite avanzar con la certeza de que aunque no veamos los resultados de inmediato, Dios está respondiendo. El momento que oramos es el inicio de un proceso divino que no necesariamente se manifiesta de forma instantánea, pero que tiene un propósito eterno en nuestras vidas. Orar con confianza es también dejar ir el control. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones específicas y nos cuesta entregarlas completamente a Dios. Queremos que Él actúe según nuestra perspectiva, pero la confianza en Dios implica rendirnos a su voluntad. En el momento en que decidimos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, encontramos un descanso profundo. Esto no significa que abandonemos nuestras peticiones, sino que dejamos de luchar para que nuestras oraciones sean respondidas de la manera en que nosotros lo deseamos. Como se menciona en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una de las respuestas más poderosas que podemos recibir cuando oramos con confianza. Cuando oramos sin miedo, sin desesperación, sin tratar de controlar los resultados, nos abrimos a una paz profunda que nos sostiene a través de la prueba. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En este espacio de oración confiada, podemos experimentar la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta y que su paz nos fortalecerá para seguir adelante, aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato. Es importante entender que orar con confianza no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, al menos no de la manera que esperamos. Las respuestas de Dios no siempre se alinean con nuestras expectativas humanas. A veces la respuesta es no o espera, y es en estos momentos cuando nuestra fe es realmente puesta a prueba. Pero la confianza en la sabiduría divina nos ayuda a aceptar su voluntad, incluso cuando no la comprendemos completamente. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos da consuelo cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperábamos. Sabemos que, aunque no entendemos el motivo, Dios siempre tiene un propósito perfecto detrás de cada respuesta. En los momentos de mayor prueba, nuestra confianza en Dios debe ser más sólida que nunca. A veces, cuando todo parece estar en nuestra contra, puede ser difícil mantener esa confianza. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos a la verdad de su fidelidad. La Biblia nos enseña que Dios nunca falla. En Hebreos 10:23 se nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuación, porque fiel es el que prometió. Esta promesa nos anima a perseverar en la oración con confianza, sabiendo que no estamos orando en vano, sino que nuestras peticiones están siendo escuchadas por un Dios que es fiel.
Este tipo de confianza se fortalece a medida que profundizamos en nuestra relación con Dios. La oración, lejos de ser un acto aislado, se convierte en una conversación continua con Él. Un acto de entrega diaria donde nuestras dudas y temores se transforman en fe y esperanza. Cuanto más confiamos en su capacidad para responder de acuerdo con su voluntad, más vemos cómo Él obra en nuestras vidas. Dios no solo responde nuestras oraciones de manera tangible, sino que también nos moldea a través de ellas, enseñándonos a confiar y depender de Él en todo momento. Al final, orar con confianza en medio de las pruebas nos lleva a un lugar de paz y fortaleza interior. Esta paz es un reflejo de nuestra fe en que Dios tiene el control. No importa cuán oscura sea la situación, la luz de su presencia siempre ilumina nuestro camino. El acto de confiar en Él nos permite caminar en la certeza de que no estamos solos, que su respuesta siempre será la mejor y que al final todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Cuando oramos con confianza, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades, sino que estamos afirmando nuestra dependencia de Él. Y es esta dependencia la que nos fortalece, nos da paz y nos permite continuar, sabiendo que en cada prueba Dios está a nuestro lado, respondiendo con amor y sabiduría. En medio de las pruebas, uno de los mayores desafíos es encontrar fortaleza. Es natural sentir debilidad, inseguridad y en ocasiones desesperanza cuando las circunstancias nos superan. Las pruebas pueden consumir nuestra energía emocional y espiritual. Y en esos momentos es cuando más necesitamos clamar a Dios por fortaleza. La Escritura nos recuerda que el Señor es nuestra fuerza. En Isaías 40:29 se nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa no es solo un consuelo, es una declaración de poder y provisión. Dios está dispuesto a darnos la fortaleza que necesitamos para afrontar cualquier desafío, no importa cuán grande sea. A menudo, nuestras oraciones en tiempos de prueba tienden a ser peticiones urgentes de alivio, pero Dios sabe que lo que realmente necesitamos no es solo una salida rápida, sino una transformación interna que nos permita ser más fuertes en nuestra fe. La fortaleza que Dios ofrece no siempre es la que buscamos, sino la que más necesitamos. No se trata solo de superar una dificultad externa, sino de fortalecer nuestro carácter y nuestra dependencia de Él. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos comparte una experiencia transformadora. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos muestra una verdad profunda. La verdadera fortaleza viene cuando reconocemos nuestra debilidad y permitimos que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Cuando oramos por fortaleza, no estamos simplemente pidiendo que nuestras pruebas desaparezcan. Estamos pidiendo que Dios nos otorgue el coraje, la resistencia y la fe para enfrentarlas de manera que nos edifiquen espiritualmente. La fortaleza que Dios nos da en medio de las pruebas no solo nos permite soportar, sino que nos permite crecer y avanzar. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no son una afirmación de autosuficiencia, sino una proclamación de que nuestra fuerza proviene de Cristo. A través de Él podemos enfrentar cualquier situación con confianza y esperanza. Aún es importante entender que la fortaleza que Dios nos da no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. A veces Él nos permite pasar por pruebas difíciles para que podamos aprender a depender más de Él. Esto fue lo que sucedió con los israelitas en el desierto. Aunque fueron liberados de la esclavitud en Egipto,
Tuvieron que enfrentar pruebas que los desafiaron a confiar completamente en Dios. La fortaleza que necesitaban no solo era física, sino espiritual. Y solo a través de la obediencia y la fe en el Señor pudieron encontrarla. Dios les dio el maná del cielo, les proporcionó agua de la roca y les ofreció su presencia en forma de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cada uno de estos actos fue una lección sobre cómo la fortaleza de Dios está disponible para aquellos que confían en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando oramos por fortaleza, debemos estar dispuestos a recibir la provisión de Dios de formas que quizás no habíamos anticipado. Esto puede significar una provisión de paz cuando más lo necesitamos, una palabra de aliento en el momento justo o un recordatorio de su promesa que nos da nueva esperanza. Dios no siempre nos quita las pruebas, pero nos da la fortaleza para atravesarlas con su ayuda. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos anima con estas palabras. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí vemos que las pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito eterno. Dios las usa para renovarnos interiormente y para prepararnos para algo mucho mayor de lo que podemos ver en el momento. La fortaleza que Él nos otorga no solo nos ayuda a resistir la tribulación, sino que produce un fruto espiritual que no tiene comparación con el sufrimiento temporal que enfrentamos. La oración por fortaleza no es solo una petición para que Dios nos haga más fuertes. Es un reconocimiento de que nuestra debilidad es el terreno donde Él puede obrar de manera poderosa. En este proceso de oración, la sabiduría también juega un papel fundamental. Orar por fortaleza sin sabiduría es como pedir una herramienta sin saber cómo usarla. La sabiduría divina nos da la claridad para ver más allá de la prueba inmediata y entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Como dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no solo nos ayuda a manejar nuestras pruebas de manera más efectiva, sino que también nos guía hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando pedimos fortaleza, debemos también pedir la sabiduría para discernir cómo aplicar esa fortaleza en nuestras vidas de una manera que honre a Dios y nos acerque más a Él. A través de la oración recibimos no solo fortaleza física y emocional, sino también una transformación profunda que nos permite vivir con una nueva perspectiva. Las pruebas ya no nos quitan la esperanza, sino que nos fortalecen y nos acercan más a la imagen de Cristo. Este es el propósito de las pruebas y también es el propósito de la oración por fortaleza. Convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos, reflejando su gloria a través de nuestra fe y nuestra perseverancia. La fortaleza en la oración no se trata de ser invencibles por nuestra cuenta, sino de reconocer nuestra dependencia de un Dios que es más grande que cualquier dificultad. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto cuando oró en el Getsemaní. En su momento de angustia más profunda, oró a su Padre pidiendo que, si fuera posible, la copa de sufrimiento se apartara de Él. Pero al final de su oración, Él no pidió que se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. A través de esta oración, Jesús mostró una obediencia total y una fortaleza que no dependía de su propio poder,
sino de la sumisión a la voluntad de su Padre. Este es el tipo de fortaleza que debemos buscar en nuestras propias vidas. Una fortaleza que proviene de rendirse a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un propósito perfecto, incluso en medio del sufrimiento. Cuando oramos por fortaleza también estamos pidiendo la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar, mientras seguimos confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas. La oración por fortaleza no solo se trata de ser más fuertes frente a las pruebas, ¿no?, sino también de ser más dependientes de la gracia de Dios para soportar lo que venga. Esta dependencia es la que nos lleva a una vida de paz y confianza, donde aunque el sufrimiento persista, nuestra fe no se tambalea porque sabemos que Dios nunca nos abandona. Finalmente, la fortaleza que Dios nos da a través de la oración es una herramienta para servir a los demás. A medida que Él nos fortalece, nos capacita para hacer luz en medio de la oscuridad, para ser testigos de su amor y su poder. Como dice en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados. La fortaleza que recibimos no es solo para nuestro beneficio, sino también para ayudar a los demás en sus momentos de necesidad. Dios nos utiliza como instrumentos de su paz y su amor, y es en nuestras pruebas que su fortaleza se refleja más claramente en el mundo. Así que, cuando ores por fortaleza, recuerda que no solo estás pidiendo la capacidad de soportar, sino la gracia para ser transformado en la imagen de Cristo, para vivir de manera que tu vida sea un testimonio de su poder. Al orar con sinceridad y dependencia, Dios te dará la fortaleza que necesitas, no solo para enfrentar las pruebas, sino para salir de ellas más fuerte, más sabio y más cerca de Él. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, uno de los sentimientos más comunes es el caos interno. Nos encontramos buscando respuestas, buscando razones, buscando paz en medio de la tormenta. Es en esos momentos cuando orar por la paz de Dios se convierte en una necesidad urgente. Esta paz no es la que el mundo ofrece, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que, a pesar de las circunstancias, nos envuelve y nos sostiene. En Filipenses 4:7 encontramos una promesa maravillosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que en medio de las pruebas, la paz de Dios puede mantener nuestro corazón y nuestra mente firmes, aun cuando todo parece estar fuera de control. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de conflicto o de problemas. Es una paz profunda que trasciende el entendimiento humano. Cuando estamos en medio de la tormenta, nuestra tendencia es buscar la solución inmediata, la respuesta que calme la ansiedad, la salida rápida que nos libere del sufrimiento. Sin embargo, la paz de Dios no se encuentra en la solución rápida, sino en el reconocimiento de su soberanía, en la certeza de que Él está en control, aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario. Esta paz no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de lo que sucede en nuestro interior cuando ponemos nuestra confianza en Él. Muchos de nosotros buscamos la paz de Dios solo cuando las pruebas se vuelven abrumadoras, cuando ya no sabemos a dónde recurrir. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento no llega como un accidente, ni como algo que se puede encontrar de manera fortuita. Esta paz es un fruto de una vida que constantemente se rinde a Dios, una vida que en medio del caos decide confiar en su promesa. Esta paz no es solo un consuelo temporal, es una garantía de que Dios nos acompañará en cada paso, incluso en medio de los valles más oscuros.
No se trata de un tipo de paz que desaparece cuando las dificultades persisten, sino de una paz que permanece y que en realidad se fortalece a medida que enfrentamos las pruebas con fe. Uno de los elementos clave de la paz que Dios ofrece es que no depende de nuestros propios esfuerzos. No debemos intentar trabajar para conseguirla, ni luchar por alcanzarla. La paz de Dios es el resultado de entregar nuestras preocupaciones a Él. Como se nos instruye en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí se nos da un principio fundamental. La paz viene cuando dejamos de afanarnos, cuando dejamos de intentar controlar cada detalle y en su lugar entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Cuando hacemos esto, experimentamos una paz que no es de este mundo, una paz que nos guarda en el momento de la prueba. La oración entonces se convierte en un medio poderoso para recibir esta paz. La forma en que oramos durante las pruebas tiene un impacto directo en nuestra capacidad de experimentar la paz de Dios. Si nuestras oraciones están llenas de ansiedad y desesperación, será difícil recibir la paz que Dios ofrece. Pero cuando nuestras oraciones son actos de entrega, cuando las presentamos con fe y gratitud, abrimos espacio para que la paz de Dios llene nuestros corazones. No se trata de una paz superficial, una paz que viene solo por el alivio de nuestras circunstancias, sino de una paz profunda que nos permite permanecer firmes incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Es crucial entender que la paz de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. En muchas ocasiones oramos por la paz en un sentido muy práctico, buscando que las dificultades se resuelvan lo más rápido posible. Sin embargo, la paz que Dios nos da no está vinculada a la eliminación de nuestras pruebas. A veces Él nos permite pasar por situaciones difíciles precisamente porque en ese proceso podemos experimentar una paz más profunda. Esta paz no es una ausencia de lucha, sino una presencia constante de Dios en medio de la lucha. Como dice en 2 Corintios 4, 8, 9, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la paz que Dios nos promete, no una ausencia de prueba, sino una presencia de fuerza y esperanza que nos sostiene incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La paz de Dios no es un sentimiento que surge por nuestra capacidad de manejar la situación, sino por la certeza de que Él está con nosotros en la situación. Es en este contexto que encontramos las palabras de Jesús en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesús nos ofrece es radicalmente diferente a la paz que el mundo ofrece. El mundo nos ofrece paz cuando las circunstancias son favorables, cuando las preocupaciones desaparecen. Pero la paz de Dios nos capacita para estar tranquilos, aún en medio de la tormenta. En medio de las pruebas puede parecer que todo está fuera de control, pero la paz de Dios nos permite ver las cosas desde una nueva perspectiva. Nos recuerda que Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, podemos descansar en la certeza de su amor y su fidelidad. Esta paz es un testimonio de su presencia en nuestras vidas. Un recordatorio de que nada puede separarnos de su amor. ¿Cómo se nos dice? En Romanos 8, 38, 39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando oramos por paz, no estamos pidiendo una paz superficial que dependa de nuestras circunstancias externas. Estamos pidiendo una paz que trasciende lo visible, una paz que nos sostiene en medio de las dificultades. Esta paz solo puede ser experimentada cuando nos entregamos completamente a la voluntad de Dios. Al hacerlo, experimentamos la seguridad de que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien, y que aunque no podamos ver el panorama completo, podemos descansar en su soberanía. Es importante también recordar que mientras buscamos la paz de Dios, no estamos evitando el proceso de la prueba. Orar por paz no significa pedir que las dificultades desaparezcan, sino pedir la gracia para enfrentar esas dificultades con serenidad y confianza. La paz de Dios no nos libra del sufrimiento, pero sí nos permite vivir a través del sufrimiento con la esperanza y la fuerza que solo Él puede darnos. Como Pablo nos enseña en 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que, cuando oramos por paz, estamos pidiendo que el Espíritu de Dios llene nuestra vida con la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. No importa lo que enfrentemos, podemos tener paz, porque sabemos que no estamos solos. Su presencia es la que nos da la calma, la seguridad y la confianza para seguir adelante, aun cuando las circunstancias sean inciertas. La paz de Dios, por lo tanto, es el mayor refugio que podemos tener en medio de las pruebas. Esta paz no solo protege nuestro corazón, sino que también nos da la fortaleza para seguir confiando en Él y creyendo que su plan es perfecto. Cada vez que oramos por paz, estamos invitando a Dios a tomar el control completo de nuestra vida, sabiendo que Él tiene el poder de darnos la calma que necesitamos, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en caos. La oración por la paz de Dios es un acto de fe y de rendición, un reconocimiento de que Él es el único que puede calmar las tormentas de nuestro corazón. Al poner nuestra confianza en Él, encontramos la serenidad que solo Él puede dar. Y en esa serenidad experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las pruebas, uno de los mayores desafíos es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Las dificultades, cuando nos afectan profundamente, pueden hacer que nuestra mente se llene de preguntas. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué propósito tiene esta prueba? No podría ser diferente. Estas preguntas surgen de nuestra naturaleza humana, siempre inclinada a buscar soluciones inmediatas, respuestas claras y control sobre las circunstancias. Sin embargo, la verdadera paz y la fortaleza en medio de las pruebas llegan cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Este acto de rendición no es un acto de debilidad, sino de una fe profunda en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos comprenderlo completamente. La aceptación de la voluntad divina no significa resignarse a la pasividad o la indiferencia. No se trata de simplemente tolerar las dificultades sin buscar una solución, sino de reconocer que en los momentos más difíciles, Dios tiene un propósito más grande y más eterno que nuestras circunstancias inmediatas.
En 2 Samuel 15, 25, 26 encontramos un ejemplo poderoso de rendición a la voluntad de Dios a través de la figura de David, quien aunque atravesaba una situación extremadamente difícil y llena de injusticia, expresó su aceptación de lo que Dios decidiera. Y el rey dijo a Sadoc: vuelve a la ciudad en paz, y vosotros dos, y Amasá, el hijo de Jeter, vuestro hermano y vuestro siervo, he aquí, yo me iré al desierto. En medio de su dolor y sufrimiento, David no se rebeló, sino que confió en el plan divino, aceptando lo que Dios decidiera. Este tipo de aceptación requiere una entrega total de nuestra voluntad a la de Dios. Es entender que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra y que su plan para nuestra vida es perfecto. Aunque a veces no podamos ver el panorama completo. Es fácil orar pidiendo que nuestras circunstancias cambien, que el sufrimiento se detenga o que la prueba termine rápidamente. Pero la verdadera oración en tiempos de prueba es una oración de rendición. Es decir, una oración donde no solo pedimos que Dios nos saque de la situación, sino que también pedimos la capacidad de aceptar su voluntad, independientemente del resultado. La rendición no es una señal de derrota, sino de madurez espiritual. Cuando oramos pidiendo aceptar la voluntad de Dios, no estamos abandonando nuestra fe ni renunciando a nuestra esperanza. Al contrario, estamos reconociendo que en medio de la incertidumbre, su plan es mucho mejor que cualquier plan que podamos tener. Es un acto de confianza, un acto de fe que nos permite descansar en la seguridad de que Dios no solo está en control, sino que nos ama profundamente. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la promesa que debemos abrazar cuando las pruebas nos rodean. Dios usa todas las circunstancias, incluso las más difíciles, para nuestro bien y para su gloria. Aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas también implica un proceso de transformación interior. Las dificultades no solo tienen el propósito de probarnos, sino de moldearnos a la imagen de Cristo. En el Salmo 119, 71, el salmista dice: buena me es esta aflicción para que aprenda tus estatutos. Este versículo refleja una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como algo negativo, el salmista lo ve como una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarse más a Dios y para entender mejor sus caminos. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, nuestras pruebas se convierten en lecciones divinas que nos forman y nos fortalecen. Aceptar la voluntad de Dios no es un acto de pasividad, es un acto activo de fe y obediencia. Nos lleva a rendir nuestra propia voluntad, a morir a nuestros propios deseos y a alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. Jesús mismo nos dio el ejemplo más claro de aceptación de la voluntad de Dios en su oración en Getsemaní. En Mateo 26, 39, Jesús, en su angustia y sufrimiento, ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no oró para evitar la cruz, sino para rendir su propia voluntad a la del Padre, confiando en que el plan divino, aunque doloroso, era lo mejor para la humanidad y para su propósito eterno. Este acto de rendición no es solo un ejercicio mental, sino una decisión diaria. Cada día que enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de orar y de entregarle a Dios nuestra voluntad. No se trata solo de orar en el momento de la prueba, sino de vivir en una postura de aceptación continua, confiando en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. Este tipo de oración requiere humildad, porque implica
reconocer que no tenemos el control. Como dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en la sabiduría de Dios nos lleva a aceptar lo que Él permite en nuestras vidas, sin importar lo que esto signifique a nivel personal o emocional. La aceptación de la voluntad de Dios también está profundamente ligada al concepto de gracia. Cuando oramos pidiendo la capacidad de aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, estamos pidiendo que su gracia nos capacite para enfrentar la prueba con la misma actitud que Cristo tuvo. Esa gracia nos permite ser fortalecidos y sostenidos en momentos de debilidad. Nos capacita para llevar el peso de la prueba sin caer en la desesperación y nos da la valentía para seguir adelante, confiando en que Dios nos lleva por el camino que nos llevará a su propósito. Uno de los mayores desafíos en la oración por aceptación es luchar contra nuestra naturaleza humana, que busca evitar el sufrimiento. Queremos que las dificultades se resuelvan de inmediato, que Dios cambie las circunstancias que nos angustian, que nuestra situación se haga más llevadera. Pero la oración por aceptación no se trata de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino de pedirle que cambie nuestro corazón. A veces, la verdadera victoria en medio de la prueba no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos. Aprendemos a depender más de Dios, a confiar más profundamente en Él y a ver su mano obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el propósito completo de lo que está sucediendo. Este proceso de aceptación también implica una entrega incondicional de nuestras expectativas. Cuando oramos, a menudo lo hacemos con un enfoque específico sobre lo que queremos que ocurra. Queremos una solución rápida, una respuesta que nos alivie de inmediato. Pero aceptar la voluntad de Dios significa liberarnos de nuestras expectativas y permitir que Él actúe según su propósito perfecto. El desafío está en confiar en que, aunque no entendemos el porqué de las pruebas, Él está trabajando en nuestro favor, moldeándonos y transformándonos en la persona que Él quiere que seamos. En las pruebas, la oración por la aceptación de la voluntad de Dios también nos libera de la ansiedad. Al entregar nuestros deseos y nuestras preocupaciones a Dios, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Esta rendición nos da una libertad que va más allá de las circunstancias. Nos da la paz de saber que no estamos solos y que aunque el camino sea difícil, Dios está a nuestro lado, guiándonos con su sabiduría infinita. Como se dice en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es un descanso físico, sino un descanso del alma. Una paz profunda que nos permite aceptar lo que Dios ha permitido, con la certeza de que Él está obrando todo para nuestro bien. Al orar por la aceptación de su voluntad, no solo nos entregamos a Él, sino que también encontramos una libertad que no podemos obtener por nosotros mismos. Dios, en su gracia, nos da la fuerza para aceptar, para confiar y para descansar en su amor y en su control absoluto. Finalmente, la aceptación de la voluntad de Dios es también un acto de alabanza y gratitud. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, al aceptar lo que Dios permite, podemos alabarlo y agradecerle, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas de una manera que solo Él puede hacer. Esta actitud de alabanza transforma nuestra perspectiva, nos da una nueva forma de ver la prueba y nos lleva a un lugar de confianza plena en su sabiduría y amor.
La oración por aceptar la voluntad de Dios es una oración poderosa que nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a Él. En medio de las pruebas, el acto de rendir nuestra voluntad es un acto de fe. Y esa fe nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y que su plan es siempre lo mejor para nosotros. Cuando las pruebas nos acechan, hay una verdad que nos invita a cambiar completamente nuestra perspectiva. En medio de todo, Dios sigue siendo digno de nuestra gratitud. A menudo, cuando atravesamos momentos de dificultad, nuestra tendencia natural es centrarnos en lo que nos falta, en lo que nos duele, en lo que queremos que cambie. Sin embargo, la Escritura nos llama a algo radicalmente diferente. Nos invita a orar con un corazón agradecido, incluso en las pruebas. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud entonces no es una respuesta a la abundancia o la comodidad, sino una actitud que debemos cultivar, incluso en medio de la escasez y el sufrimiento. Agradecer en medio de las pruebas no significa negar el dolor ni hacer de cuenta que todo está bien cuando no lo está. La gratitud en este contexto es una decisión de enfoque. Es una elección consciente de mirar a nuestro alrededor y reconocer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando las circunstancias no lo reflejan de inmediato. Es un acto de fe que no depende de la solución inmediata de nuestras dificultades, sino de la confianza profunda en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos cómo o por qué. La gratitud transforma nuestra visión, nos permite ver más allá del sufrimiento momentáneo y nos enfoca en la bondad inmutable de Dios. Jesús mismo nos dio un modelo de gratitud radical. En Lucas 22:19, en la última cena, Él toma el pan, lo parte y lo da a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En ese momento sabía que iba a enfrentar el sufrimiento más profundo, la crucifixión que estaba por venir, pero aún así daba gracias. Nos muestra que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en la soberanía y el amor de Dios. Al dar gracias, Jesús no minimizó el sacrificio que iba a hacer, sino que lo santificó. La gratitud tiene el poder de santificar nuestros momentos de dolor y transformarlos en momentos de rendición y adoración. Cuando oramos con gratitud en medio de las pruebas, estamos reconociendo que, aunque el sufrimiento es real, la gracia de Dios es aún más real. En 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo escribe: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad es fundamental para entender por qué debemos agradecer a Dios, incluso cuando las pruebas no se resuelven rápidamente. La gracia de Dios no solo cubre nuestros fallos, sino que también nos sostiene en nuestras debilidades. Al agradecer a Dios, estamos recordando que su gracia es suficiente. A veces Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero siempre responde dándonos lo que necesitamos: su presencia, su paz, su fortaleza. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando estamos en medio de una prueba, es fácil quedarnos atrapados en nuestros propios pensamientos y emociones. Nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no entendemos, en lo que nos duele, pero la gratitud nos permite ver más allá de nosotros mismos, hacia un Dios que sigue siendo bueno, incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan lo contrario. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias es un medio a través del cual experimentamos la paz de Dios, porque nos permite soltar las preocupaciones y reconocer que Él está en control. No se trata de que nuestras circunstancias cambien inmediatamente, sino de que nuestros corazones y mentes sean guardados por una paz profunda que no depende de lo que está sucediendo alrededor, sino de lo que sabemos que Dios está haciendo en nosotros. Al orar con gratitud nos unimos con una perspectiva celestial que no está limitada por las dificultades temporales. Como dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gratitud nos permite ver nuestras pruebas como una oportunidad para crecer en fe y madurez espiritual. Las dificultades que enfrentamos, aunque dolorosas, son herramientas que Dios usa para formarnos. Nos enseñan a depender más de Él, a confiar más profundamente en su soberanía y a ver la vida desde una perspectiva más eterna. Al darle gracias en medio del sufrimiento, estamos reconociendo que Él está usando ese sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. El acto de agradecer a Dios no es solo un ejercicio de palabras, sino una actitud del corazón. Agradecer es reconocer que no merecemos nada, pero que Dios en su gracia nos da mucho más de lo que podríamos esperar. En Santiago 1:17 se nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo nos invita a ver cada detalle de nuestra vida, incluso las pruebas, como un don de Dios, como una oportunidad para experimentar su bondad y fidelidad. La gratitud nos abre los ojos a las bendiciones que ya están presentes, incluso cuando nuestra vista se ve nublada por el dolor. Es crucial entender que la gratitud no es una técnica de afrontamiento para disminuir el dolor, sino una declaración de fe en la bondad y fidelidad de Dios. No se trata de ignorar las dificultades ni de minimizar el sufrimiento, sino de elevar nuestros ojos y corazones a aquel que está por encima de todo. Como David lo expresó en el Salmo 103:2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En medio de las pruebas, nuestra tendencia es olvidarnos de los beneficios de Dios, de su fidelidad a lo largo de nuestra vida. La gratitud nos recuerda lo que Él ya ha hecho y lo que sigue haciendo en nosotros, y nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en medio de los momentos más oscuros. La gratitud en la oración también nos lleva a reconocer y abrazar lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la prueba. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí la gratitud no es solo una respuesta emocional, sino una actitud transformadora. Cuando agradecemos a Dios en medio de las pruebas, estamos permitiendo que la tribulación produzca en nosotros una paciencia y esperanza que son parte del proceso de maduración espiritual. La gratitud nos permite abrazar el proceso de transformación y ver la prueba no solo como algo que debemos soportar, sino como una oportunidad de crecer en la fe. Además, la gratitud nos libera de la tensión interna
que a menudo sentimos en medio del sufrimiento. Las pruebas nos empujan a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos falta y en lo que deseamos que sea diferente. Pero cuando oramos con gratitud, nos apartamos de la mentalidad de escasez y nos enfocamos en lo que ya tenemos. La presencia de Dios, su gracia, su fidelidad. En 2 Corintios 9:15 Pablo expresa: gracias a Dios por su don inefable. La gratitud nos lleva a recordar que el mayor regalo que hemos recibido es a Dios mismo, su amor y su sacrificio en Cristo. Algo que nunca cambia, aunque todo lo demás a nuestro alrededor lo haga. Al final, orar con gratitud en medio de las pruebas no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a verlo como nuestro proveedor, nuestro refugio y nuestra fortaleza, no solo en tiempos de prosperidad, sino especialmente en tiempos de necesidad. La gratitud no solo honra a Dios, sino que nos permite estar más cerca de Él, reconociendo su fidelidad a lo largo de nuestra vida y experimentando de manera más profunda su paz que nos capacita para soportar cualquier prueba. Así que cuando te enfrentes a las dificultades, no olvides que la gratitud tiene el poder de transformar tu corazón. En medio de la angustia, da gracias a Dios, no porque las pruebas sean fáciles, no, sino porque en medio de ellas puedes experimentar su gracia y su paz de una manera que no sería posible sin el sufrimiento. La gratitud te abre a nuevas dimensiones de la presencia de Dios y te fortalece en tu caminar de fe. Y a medida que sigues agradeciendo, verás cómo cada prueba, cada lucha, se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y crecer más en Él. En medio de las pruebas, la oración se convierte en el puente que conecta nuestro corazón con la soberanía de Dios. No oramos solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para ser transformados en el proceso, para descubrir una paz más profunda, una fe más fuerte y una dependencia más sincera de su gracia. La oración, lejos de ser un acto de desesperación, se convierte en una declaración de confianza total en un Dios que, aunque no siempre explica el porqué, nos asegura que su amor nunca falla. Las pruebas no son el final de la historia, sino el principio de una transformación que, si nos rendimos a Él, nos llevará a una madurez espiritual que solo se forja en el fuego de la adversidad. Hoy, mientras enfrentas tus propios desafíos, recuerda que la verdadera victoria no es evitar el sufrimiento, sino encontrar la presencia de Dios en medio de él. La oración no solo cambia la circunstancia, sino que cambia el corazón del que ora. Así, al orar en medio de las pruebas, estamos abriendo espacio para que el Espíritu de Dios nos moldee, nos fortalezca y nos guíe hacia un propósito más grande del que podríamos imaginar. Tu oración es el paso hacia una vida nueva, una vida en la que Dios tiene la última palabra. ¿Estás listo para orar con todo tu ser sin reservas y permitir que Él transforme cada área de tu vida?